buenas tardes con todos. Les saluda la licenciada Gina Fajardo Cruz, coordinadora del área de prácticas preprofesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Ciencias y Humanidades. La Universidad de Ciencias y Humanidades les da la más cordial bienvenida a la primera conferencia del programa de Farmacia y Bioquímica de la Facultad de Ciencias de la Salud. Quiero saludar a todos los participantes que se conectan a través de la plataforma Zoom, así como aquellos que nos acompañan desde el Facebook Live y que han demostrado su interés en la temática que hoy nos reúne. En el marco del lanzamiento de las 5 nuevas carreras profesionales, hoy desarrollaremos la presentación de la carrera de Farmacia y Bioquímica por medio de la conferencia ¿Cómo afectan los alimentos en algunos medicamentos?, con la ponencia del Magíster Oscar Quevedo Valverde, Magíster en Salud Pública con mención en Epidemiología por la Universidad Federico Villarreal y coordinador de la Escuela Profesional de Farmacia y Bioquímica de la UCH. Adelante, Magíster. Sí, muchas gracias por el pase, Gina. Ante todo, muy buenas tardes con todos participantes de esta conferencia, que es la primera que vamos a desarrollar en este nuevo programa de farmacia y bioquímica, que junto a la de nutrición van a implementar, ¿no?, nuestros programas de la Universidad de Ciencias y Humanidades para este año 2023. Justamente debido a que estas dos carreras o programas son las que se van a implementar en este año 2023, es que decidí elegir justamente este tema, que justamente involucra a ambas, se puede decir, programas, ¿no? Porque vamos a hablar tanto de medicamentos como también vamos a hablar de alimentos. Esta nueva carrera de farmacia y bioquímica recién se va a implementar este año, en abril de este 2023, y el tema que he elegido va a ser un tema netamente básico para que los estudiantes que se vayan a incorporar puedan más o menos entender en qué trata la carrera de manera sencilla, y sobre todo para que puedan ver lo importante que es la profesión desde el punto de vista del medicamento, como también desde el punto de vista de la nutrición y de los alimentos. Y justamente por ello es que el tema ha tratado de ver ese punto. ¿Cómo afectan los alimentos en algunos medicamentos?, ¿no? Justamente como lo mencioné anteriormente, yo busqué un tema que busca involucrar ambos programas, tanto de farmacia y nutrición, y pueda, ¿no?, ver una audiencia tanto desde el punto de vista de los postulantes o inscritos en nutrición, como también los inscritos en farmacia y bioquímica. Como todos, bueno, como me presentó la licenciada Gina, yo soy Oscar Humberto Quevedo Valverde, soy el coordinador del programa de farmacia y bioquímica, y vamos a presentar de manera sencilla cómo algunos medicamentos pueden interaccionar con alimentos y pueden verse afectados o también potenciados muchas veces, ¿no?, al momento de haber una interacción alimento-medicamento. Esta ponencia va a estar enfocada de manera sencilla para los estudiantes que tienen un nivel prácticamente, se puede decir, básico de lo que es la carrera. Yo sé que aquí de repente hay colegas, hay de repente estudiantes que ya han visto farmacología. Entonces, lo voy a tratar de hacer lo más sencillo posible para que los estudiantes que de repente recién van a incorporarse puedan entender de la forma más amena y más sencilla los conceptos básicos, ¿no?, de farmacología, y por ahí también algo con respecto a lo que es la parte de mecanismo de acción, etc. Primero, antes de comenzar el tema, quiero que vean este video, y estoy seguro que alguna vez han escuchado algo al respecto de ello, pero vamos a verlo porque a veces no lo tomamos en cuenta.
cuando vamos a tomar un medicamento, no lo combinemos con alcohol. Pero justamente hayan visto casos de cuando algunos medicamentos pueden perjudicar el efecto del medicamento, inclusive pueden volverlo tóxico. La pregunta sería, ¿el alcohol será la única sustancia que puede interaccionar el efecto de un medicamento? Obviamente que la respuesta es no, porque hay otras sustancias que también pueden interaccionar con los medicamentos, pueden disminuir su efecto, pueden aumentar su efecto, inclusive pueden hacer que el medicamento, en vez de hacer un efecto terapéutico, realice un efecto tóxico. El tema debe estar relacionado a sustancias que al combinarlo con medicamentos pueden hacer una interacción y puede beneficiar o perjudicar inclusive al medicamento. Ahora, ¿desde cuándo más o menos comienza a tomar relevancia este tema de interacciones de los alimentos con los medicamentos? Antes de los años 90 del siglo pasado, prácticamente no existía documentación alguna de la interacción alimento-medicamento. Recién a partir de los 90 para adelante, tomaron recién la importancia, ¿no?, debida a que los alimentos y los medicamentos y otras sustancias, aparte de los alimentos, pueden también causar una interacción con los medicamentos. Actualmente hay descritas más de 300 fármacos que pueden interaccionar con alimentos. Es relevante estudiar justamente estas interacciones porque quizás en el campo clínico se pasa por alto. Cualquier interacción, cualquier reacción adversa a un medicamento se tiene que reportar, pero muchas veces es tan desconocido este tema de interacciones de alimentos con medicamentos que a veces el personal de salud inclusive no sabe que está falta una interacción, porque quizás desconoce. Justamente por ello es que es la debida importancia de conocer el tema de la interacción posible que pueda haber entre alimentos y medicamentos. Algo básico que debemos conocer los que vamos a estudiar la carrera de farmacia y bioquímica es que vamos a llevar un curso básico que se llama farmacología. Cuando llevamos farmacología, el profesor que te va a enseñar, de repente yo o de repente otro docente que va a llevar a cargo la asignatura, te va a explicar, ¿no?, que la farmacología se divide en dos partes muy importantes, la farmacocinética y la farmacodinámica. La farmacocinética es una parte muy importante de la farmacología, porque nos permite entender cómo nuestro organismo o nuestro cuerpo transforma el medicamento cuando ingresa. Cuando un medicamento ingresa puede ser por distintas vías, ¿verdad? Puede ser por vía oral, puede ser por vía oftálmica, por vía nasal, por vía cutánea. Existen muchas vías por las cuales puede ingresar el medicamento. Pero la principal vía por la cual interacciona con los alimentos, obviamente es por la vía oral, ¿verdad? Porque no te consumimos alimentos por la vía oral, ¿verdad? No creo que consumamos medicamentos por otra vía, ¿verdad? Que no sea la boca, ¿no? Entonces, es por eso que la principal interacción con los alimentos es cuando ingerimos el medicamento por vía oral. Cuando ingerimos el medicamento por vía oral, puede sufrir 4 procesos de manera general: la absorción, el metabolismo, la distribución y la excreción, o también llamada eliminación. En farmacología a veces lo conocen como ATME, o a veces le agregan la LATME, ¿no?, que es liberación, absorción, metabolismo, distribución, excreción o eliminación. Esto lo van a llevar a profundidad cuando lleven la asignatura de farmacología, los que van a seguir esta hermosa carrera llamada farmacia y bioquímica, y el profesor le va a explicar que la absorción es cuando el medicamento ingresa al torrente sanguíneo, principalmente. La distribución es cuando el medicamento se transporta por el torrente sanguíneo, principalmente por transportadores, que son proteínas que principalmente transportan los medicamentos hacia el sitio de acción o los receptores donde va a ser el efecto determinado. El metabolismo, también llamado biotransformación, es la transformación del medicamento a una molécula más activa o menos activa, dependiendo qué tipo de molécula es la que va a ser metabolizada por un órgano especialista justamente en transformar los medicamentos, que es el hígado. El hígado es el órgano principal que se encarga de la metabolización de medicamentos y lo hace mediante enzimas, que por ahí van a escuchar posteriormente, unas enzimas llamadas citocromo P450 y sus derivados, ¿no?, los CYP de manera general, que hay muchas especies que se encargan de metabolizar cierto número de medicamentos o especies de medicamentos. Y al final, el medicamento transformado tiene que eliminarse. Justamente la eliminación llega a cargo principalmente por el riñón, pero también puede eliminarse los medicamentos por la bilis,
por las heces o por otras vías también alternativas, ¿no? Todo esto, como menciono, es parte de la farmacocinética que van a llevar más adelante cuando lleven la asignatura de farmacología, que aproximadamente va a ser en sexto ciclo. Más adelante voy a explicarles más o menos en qué ciclo van a llevarlo para que puedan estar preparados ya, ¿no? Para cuando van a llevar esta asignatura. Ahora, cuando uno revisa la literatura en interacciones de alimentos y medicamentos, principalmente mencionan que existen tres tipos de interacciones de alimentos con medicamentos, las llamadas IAM y las IMA y el estado nutricional. Las IAM son las interacciones alimento-medicamento, es decir, la influencia de los alimentos y de la dieta sobre los fármacos o los medicamentos. Esa interacción principalmente vamos a ver hoy, ¿ya? Porque también hay interacciones medicamento-alimento, las IMA, y también hay una interacción del estado nutricional sobre los medicamentos. Pero obviamente que hablar de estos tres temas en una sola sesión es bastante extensa. Es por eso que yo me voy a enfocar principalmente en la primera, que es interacciones alimento-medicamento, o también llamado las IAM, ¿no? Y básicamente nos vamos a enfocar en ello el día de hoy. Ahora, las clasificaciones de interacciones, ustedes en la bibliografía van a ver de diversa forma. Hay interacciones físico-químicas, interacciones farmacocinéticas, interacciones farmacodinámicas, otros lo clasifican de interacciones positivas, interacciones negativas. Yo por el tema de que esta es una clase introductoria a lo que es farmacia y bioquímica, lo voy a clasificar en la forma más sencilla que yo lo considero. La forma interacciones negativas, es decir, cuando el alimento afecta al medicamento de manera negativa, e interacciones positivas, cuando el alimento más bien beneficia al medicamento. Entonces, primero vamos a comenzar con las negativas, y al final vamos a hablar de las positivas, ¿ya? Para que más o menos vean que los alimentos no siempre perjudican, sino también a veces, en situaciones determinadas, más bien favorecen el efecto de un medicamento. Pero primero vamos a comenzar con las interacciones negativas, en la cual el medicamento se perjudica cuando se toma en conjunto con cierto determinado alimento. Comenzamos con un medicamento que es bastante conocido, seguramente algunos de ustedes han escuchado, hidróxido de aluminio, que es un medicamento que se utiliza mucho como antiácido. Cuando uno tiene problemas de la gastritis, tiene una acidez, ¿no? Tiene ardor en el estómago, muchos médicos prescriben hidróxido de aluminio, hidróxido de magnesio, en general un antiácido, para poder aliviar la sintomatología, ¿no? Producto de la gastritis. Ahora, muchos de estos antiácidos tienen aluminio en su estructura química, en su composición. Lo que sucede con el aluminio, cuando se absorbe de manera exagerada en el organismo, más bien puede ser perjudicial. Profesor, ¿y cuándo se absorbe de manera exagerada o aumenta su absorción el aluminio? Cuando se combina con vitamina C. Ahora, nosotros podemos consumir la vitamina C de manera natural, ¿verdad? Justamente cuando consumimos cítricos, estamos ingiriendo vitamina C, pero también lo podemos hacer de manera artificial. Ustedes de repente en el COVID habrán visto que muchos médicos recomendaban la vitamina C por vía endovenosa, ¿verdad? Para mejorar el sistema inmunológico y con ello mejorar, ¿no? La respuesta ante el virus. Entonces, principalmente, quizás lo que nosotros consumimos de manera habitual es la vitamina C de manera natural, consumiendo de repente naranja, limón, ¿no? Mandarina, toronja, etc. Cuando consumimos exceso de vitamina C y lo combinamos con un medicamento que tenga aluminio, lo que va a pasar es que el aluminio se va a absorber de manera excesiva. ¿Y qué consecuencia puede traer? Una posible toxicidad aguda por aluminio que puede representar una encefalopatía, que es una enfermedad bastante grave a nivel del sistema nervioso central. También puede causar convulsiones en los pacientes e inclusive pueden haber casos de coma, producto del excesivo absorción de aluminio a nivel gastrointestinal. Acá tenemos un medicamento bastante conocido, que seguramente ustedes han consumido, Magaldrato, que también tiene esa composición de aluminio. Por eso que cuando alguna vez tengamos gastritis y nos den Magaldrato o cualquier antiácido que tenga aluminio, tener cuidado, no exagerar con el consumo de vitamina C, porque más bien el aluminio nos puede perjudicar. O quizás una recomendación, espaciar la ingesta entre estos medicamentos que tengan aluminio, por lo menos 2 o 3 horas, ¿no? Para que pueda haber una pausa y no ocurra esta interacción de una manera negativa.
Otros medicamentos que también interaccionan con algunos alimentos son, por ejemplo, las llamadas estatinas. Las estatinas ustedes lo van a ver en farmacología como medicamentos que se utilizan para bajar los lípidos en sangre, para bajar, por ejemplo, ¿no?, el colesterol principalmente. Cuando nosotros tenemos hipercolesterolemia, es cuando de repente nos pasamos de la mano, mucho pollito a la brasa, mucho chicharroncito, ¿verdad? De repente mucho inclusive panetón que hemos comido de repente en Navidad, Año Nuevo, que a veces muchos exageramos de repente al consumirlo, el colesterol nos va a subir. Entonces, cuando vamos al médico, el médico nos va a dar medicamentos que son estatinas para bajar justamente, ¿no?, el colesterol en sangre. Cuando lo combinamos, por ejemplo, con un alimento o una fruta, ¿no?, llamada toronja, este jugo de toronja, también llamado pomelo, a veces en una bibliografía lo encuentran como tal, puede afectar el medicamento. Es decir, estas estatinas pueden reducir el colesterol debido al efecto, ¿verdad?, anticolesterol, justamente porque son degradados por enzimas. Estos medicamentos, cuando se toman en conjunto, van a bloquear una enzima que justamente se encuentra en el hígado y se encarga de metabolizar al medicamento. Cuando uno consume este pomelo o esta toronja, bloquea la enzima del hígado, entonces el medicamento no se metaboliza por el hígado. Y si no se metaboliza, se va a acumular en el cuerpo. Esta acumulación del medicamento en el cuerpo por falta de metabolismo va a generar efectos secundarios, producto de la acumulación de este medicamento. Dolor de cabeza, cefalea, mareos, ¿no?, etcétera, producto de la acumulación de esta estatina. Quizás algunos de ustedes han escuchado la atorvastatina. La atorvastatina justamente es uno de los principales representantes de las estatinas, junto a la lovastatina, junto a la pravastatina, ¿no?, que son medicamentos que se utilizan mucho para tratar problemas de hipercolesterolemia. Es por ello que cuando alguna vez nos den o nos prescriban estos medicamentos estatinas, tener precaución cuando lo combinamos con el uso de, por ejemplo, jugo de toronja o la fruta en general. ¿Lo podemos hacer? Sí, consumirlo, pero espaciar la ingesta entre 2 o 3 horas para evitar justamente esta interacción. Esta es una interacción de la toronja con las estatinas, pero también hay una interacción que ocurre entre la fenoxafenadina, que es un antihistamínico, también con la toronja. La toronja quizás es uno de los alimentos más estudiados en interacciones con medicamentos. Si ustedes ven la literatura van a encontrar una diversidad de interacciones, ¿no? Acá voy a explicarles solo dos que quizás sean las más relevantes, pero si uno lee más, va a encontrar una diversidad de interacciones de justamente esta sustancia con los medicamentos. ¿Cómo interacciona el jugo de toronja con la fenoxafenadina? Justamente evita el transporte de la fenoxafenadina a través del torrente sanguíneo. ¿Cómo lo hace? Las sustancias que tiene el agua de toronja, que son componentes activos, van a bloquear el transportador que transporta la fenoxafenadina, que es un antihistamínico utilizado para las alergias. Y si es que lo bloquea, el medicamento no te va a hacer efecto. Es decir, tú tomas tu fenoxafenadina para la alergia, para la rinitis, ¿no?, para el problema de repente que tienes, y el medicamento va a ser ineficaz, no te va a hacer efecto, porque el jugo de toronja va a bloquear el receptor y el medicamento al final no va a llegar al torrente sanguíneo en donde tiene que hacer, perdón, al receptor donde tiene que hacerte el efecto. Consecuencia, el jugo de toronja bloquea la acción de los transportadores y disminuye la cantidad del medicamento y va a hacer que el medicamento no funcione igual. En otras palabras, ineficacia terapéutica. Recomendaciones: espaciar la ingesta entre estos 2 o 3 horas aproximadamente para evitar la interacción. Otros medicamentos que también pueden interaccionar con algunas sustancias que consumimos de manera habitual, por ejemplo, son las sales de hierro. Ustedes sabrán que la anemia es una de las enfermedades más prevalentes en nuestro país y ocurre principalmente por deficiencia de hierro. Entonces, cuando un estudiante, un alumno, un niño, etcétera, tiene anemia, el médico generalmente le da sales de hierro para que pueda mejorar, ¿no?, su producción de glóbulos rojos y con ello pueda mejorar la enfermedad, ¿no?, llamada anemia. La anemia principalmente que ocurre en nuestro medio es la anemia ferropénica, justamente la anemia por deficiencia de hierro. Y estas sales de hierro benefician o mejoran el cuadro clínico justamente de la anemia.
Pero esta sal de hierro, cuando uno lo consume, puede interaccionar con una bebida que habitualmente nosotros consumimos de repente a diario inclusive, ¿no? Yo conozco personas que consumen café hasta 3 veces al día, porque si no consumen 3 veces al día, se sienten raros o raras, no puedo trabajar sin café, no puedo hacer mis labores sin café, ¿no? Porque ya prácticamente es como algo adicional que ayuda a activarlo, ¿no? El día a día, y en algunas ocasiones, ¿no? Genera inclusive adicción. Entonces, pero el café puede perjudicar la absorción de hierro cuando uno consume hierro para, de repente, problemas de anemia principalmente, ¿no? En la cual se recomienda el consumo de hierro. Entonces, justamente debido a ello es que debemos evitar consumir café cuando estamos consumiendo suplementos de hierro, porque el café va a evitar que el hierro se absorba de manera correcta y más bien va a evitar que mejoremos, ¿no? Nuestros síntomas de anemia. Entonces el café, si bien yo sé que es agradable, que es delicioso a veces consumirlo, ¿no? En las mañanas, ¿no? Y todo lo demás, pero tratar de evitarlo, sobre todo, o espaciarlo cierto tiempo, cuando nos vamos a administrar sulfato de hierro, o inclusive también alimentos ricos en hierro, porque cuando de repente uno consume hígado, cuando consume de repente sangrecita de pollo, de manera natural, ¿no? También no combinarlo con el café, porque el café también va a perjudicar la absorción del hierro que justamente estamos consumiendo, ¿no? En los alimentos. Acá tenemos un ejemplo de una estatina que mencioné anteriormente, ¿no? La lovastatina es una estatina. Como es una estatina, es utilizado para disminuir el colesterol en sangre. Entonces, ese es el principal uso que tiene la estatina, ¿no? Pero las estatinas también pueden interaccionar con la fibra y las pectinas. La fibra y las pectinas que se encuentran en muchos alimentos, en muchas frutas, o también en suplementos como salvado de trigo, o esta salvaviana que se encuentra en la imagen, puede disminuir significativamente la eficacia terapéutica justamente de la lovastatina. Es decir, la lovastatina no se va a absorber correctamente y no va a ser eficaz. Va a ser eficaz cuando se administra. Y como consecuencia, falta de efectividad de la lovastatina. Es decir, el medicamento no te va a hacer efecto. Si estás consumiendo para disminuir el colesterol, tu colesterol va a seguir subiendo, 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 y lamentablemente más bien te va a perjudicar. Es por eso que esta interacción, tener mucho cuidado, sobre todo con fibra y las pectinas, ¿no? Si bien las fibras y las pectinas son muy importantes, porque inclusive cuando ustedes de repente, sobre todo los que van a llevar nutrición, siempre la profesora Tania le va a explicar, que la fibra ayuda a mejorar, uno, el estreñimiento, y otro también brinda saciedad, es decir, ¿no? Nos brinda saciedad por mucho más tiempo para que puedas de repente comer menos. Entonces, por eso que muchos, inclusive nutricionistas y muchas personas que intentan bajar de peso consumen también fibra porque ayuda, ¿no? Justamente también para el problema del peso y también para el problema de estreñimiento. Pero tener cuidado porque cuando consumimos con lovastatina puede perjudicar el efecto de este medicamento. Recomendaciones: los pacientes sometidos a tratamiento con este fármaco no deben consumir en exceso dietas ricas en fibra porque el medicamento va a perder efectividad. Un medicamento que es muy importante, ¿ya? Porque es un medicamento que son los llamados medicamentos de estrecho margen terapéutico. ¿Por qué estrecho margen terapéutico? Porque su margen terapéutico es muy estrecho, muy corto, y cualquier incremento de dosis puede convertir al medicamento en tóxico. Uno de ellos es la warfarina, que es un medicamento utilizado como anticoagulante para evitar la formación de coágulos en la sangre. Pero este medicamento hay que tener mucho cuidado, porque si lo tomamos a dosis excesivas, más bien en vez de beneficiarnos, nos puede perjudicar e inclusive causar la muerte. Ha habido muchos casos de personas que han tomado warfarina y por ahí se olvidaron de repente tomarlo, pensaron que se olvidaron y después tomaron una vez más, y basta duplicar o triplicar la dosis para que ya el efecto de la warfarina, en vez de ser beneficioso como anticoagulante, más bien es tóxico y va a generar una hemorragia interna bastante grave. Es por ello que estos medicamentos llamados de margen terapéutico estrecho, hay que tener mucho cuidado. Cuando lleven esos cursos de farmacología y el profesor empiece a hablar de medicamentos de margen terapéutico estrecho, tienen que tomar la debida atención, porque estos medicamentos, si es que no tenemos cuidado, pueden ser fatales al momento que el paciente lo utilice. Warfarina, anticoagulante.
Pero cuando lo combinamos con alimentos o medicamentos que tienen potasio, el potasio va a abolir o disminuir los efectos anticoagulantes de la warfarina. Es decir, si yo consumo warfarina para evitar la formación de coágulos y consumo de repente brócoli o cualquier alimento que tenga abundante vitamina K, el efecto anticoagulante de la warfarina va a disminuir. Entonces, esos coágulos que se pueden formar pueden causar daño, inclusive la muerte a pacientes, porque esos coagulitos que forma el paciente en la sangre puede viajar por el torrente sanguíneo, puede ir por una arteria de pequeño calibre, la bloquea esa arteria, imagínense si esa arteria se encuentra en el corazón, un infarto. Si esa arteria se encuentra en el cerebro, un derrame cerebral producto del infarto. Entonces, todo ello es importante conocerlo porque la warfarina es un medicamento que si bien salva vidas, pero si no lo tomamos adecuadamente o tomamos una dosis no adecuada, más bien el medicamento nos puede perjudicar. Recomendaciones o la consecuencia que tomarlo con vitamina K, la efectividad de la warfarina va a bajar y por ende es posible que el medicamento no cumpla su efecto, se formen coágulos y los coágulos pueden ocasionar daños irreversibles muchas veces en el paciente. Recomendación, evitar el consumo de alimentos con cantidades apreciables de vitamina K en pacientes con tratamiento anticoagulante. Otro grupo de medicamentos que también son muy consumidos son los antibióticos, o también llamados antimicrobianos. Dentro del grupo de antimicrobianos tenemos las tetraciclinas, que es un grupo bastante grande de medicamentos antimicrobianos. Cuando consumimos tetraciclinas, por ejemplo, para el acné, porque yo recuerdo cuando era adolescente, me salía bastante acné, entonces justamente fui al médico y el médico me prescribió tetraciclina, que es un medicamento que ayuda a disminuir las infecciones cutáneas producto del acné principalmente, ¿no? Pero tetraciclina hay que tener mucho cuidado que no combinarlo con lácteos o derivados de la leche. ¿Por qué? Porque la tetraciclina, al combinarlo con lácteos o derivados de la leche, va a disminuir su biodisponibilidad entre 70 a 80%. Prácticamente, miren, no va a hacer ningún efecto el medicamento. Imagínate que la biodisponibilidad del medicamento disminuya un 80%. Ah, verdad, disculpen. Biodisponibilidad es la cantidad de medicamento que llega a los receptores o al sitio de acción donde tiene que hacer el efecto del medicamento. Es decir, nos supongamos que yo consumo tetraciclina para que me mejore el tema del acné. Entonces la tetraciclina tiene que llegar hasta mi carita para que pueda hacer el efecto. Cuando llega, significa que ha sido biodisponible, o sea, ha llegado hasta el lugar de acción, ¿no? Si llega a 100%, excelente, ¿no? El efecto va a ser, ¿no? Estupendo. Pero si llega solo un 20%, un 10%, prácticamente no va a hacer efecto, ¿no? Entonces, justamente esa pérdida de efectividad ocurre cuando consumimos tetraciclinas junto a lácteos. Por ejemplo, queso, leche, yogures, ¿no? Principalmente alimentos que tengan calcio, o magnesio, o inclusive hierro, ¿eh? Cuando lleven la parte de farmacoquímica, más adelante van a ver que hay metales que interaccionan con estas tetraciclinas y forman los llamados quelatos, que no son solubles y más bien no se absorben, y con ello perjudica la biodisponibilidad del medicamento. Es por ello que cuando estamos consumiendo tetraciclinas, no administrar con leche ni derivados lácteos, más bien espaciarlo por lo menos 2 horas posteriores a su administración. Muchas veces estamos acostumbrados a consumir los medicamentos con el desayuno. Tetraciclinas no con leche, no con lácteos, y de manera general espaciarlo por lo menos 2 horas después del desayuno, porque generalmente consumimos lácteos al momento de tomar el desayuno, y va a haber una interacción que va a perjudicar más bien a la tetraciclina. Otro medicamento que también puede interaccionar con algunas sustancias, ¿no? Que justamente, ¿no? También son derivados de leches o lácteos, es la flecainida, que es un antiarrítmico. Un antiarrítmico es un medicamento que ayuda a evitar las arritmias del corazón. Entonces, este medicamento puede disminuir su absorción si también lo consumimos con leche. Es por eso que en lactantes hay que tener mucho cuidado. Cuando un lactante de repente ha nacido con una deficiencia, ¿no? En el corazón, que de repente el corazón está arrítmico, y se le va a dar de repente flecainida, obviamente que hay que tratar de restringir la leche por cierto tiempo quizás, o cambiarlo, ¿por qué? Porque esa interacción va a evitar que la flecainida se pueda absorber correctamente
y no va a ser eficaz la flecainida. Y por ende, quizás la arritmia en ese niño o en ese recién nacido va a aumentar y más bien puede perjudicar su salud, inclusive de repente puede ocasionar un paro. Es por eso que tener cuidado, la flecainida antiarrítmico con lácteos o derivados lácteos puede haber una interacción negativa que puede dificultar la absorción del medicamento y por ende el efecto antiarrítmico va a disminuir del medicamento. Penicilamina es un derivado de la penicilina, pero no es una penicilina, por si acaso, ¿ya? Las penicilinas que ustedes de repente alguna vez han escuchado son antibacterianos, antimicrobianos, pero la penicilamina no tiene efecto antimicrobiano o antibacteriano. Su principal uso de la penicilamina es para la enfermedad llamada enfermedad de Wilson. Profesor, enfermedad de Wilson, que le da solo a Wilson, profesor. No, no es que le da solo a Wilson, sino es que esta enfermedad lo estudió un médico que se apellidaba Wilson. Y justamente él se dio cuenta que había situaciones en la cual la persona carecía de una enzima que hacía que se acumule demasiado cobre en el cuerpo. Y cuando se acumulaba demasiado cobre en el cuerpo, principalmente en el cerebro y en el hígado, ocasionaba obviamente patologías bastante graves, como convulsiones, como migrañas, dolores de cabeza, etc. Entonces, justamente como él descubrió esa enfermedad, le puso ese apellido, pues, ¿no? Enfermedad de Wilson le puso, bueno. Entonces, justamente, esta enfermedad de Wilson es utilizada esta penicilamina para disminuir el exceso de cobre que pueda acumularse ya sea en el hígado o del cerebro, y así evitar, ¿no?, la sintomatología producto de esa acumulación. Ese es el principal uso que tiene esta penicilamina. Pero actualmente hay estudios que también lo están vinculando a tratamientos del cáncer. Es por eso que este medicamento se está haciendo estudios bastante interesantes y seguramente va a tener mejores aplicaciones para más adelante, inclusive de repente como anticancerígeno, etc. Consecuencia de la interacción de la penicilamina con los alimentos. Los alimentos van a disminuir la absorción de la penicilamina y por ende van a alterar su efectividad. Es por eso que de manera general se recomienda administrarlo en ayunas antes de ingerir el desayuno, ¿no? Los alimentos en el desayuno. Quinolonas. Las quinolonas también, parecido a las tetraciclinas y también parecido a la fenitoína, interaccionan con los lácteos. ¿Alguna vez ustedes han escuchado el nombre de ciprofloxacino? Es un medicamento bastante conocido que se utiliza mucho en nuestro medio. Ciprofloxacino, levofloxacino, norfloxacino, etc. Ellas son las quinolonas. Las quinolonas, cuando la utilizamos de manera concomitante con los lácteos, también, al igual que las tetraciclinas, van a interaccionar y van a disminuir su absorción y por ende su biodisponibilidad. Igual la fenitoína sódica, que es un medicamento útil, utilizado para las convulsiones, para la epilepsia. Entonces, este medicamento que también se utiliza de manera crónica, generalmente en las personas epilépticas, si lo consumen concomitantemente siempre con lácteos, la efectividad de la fenitoína va a bajar y por ende los cuadros epilépticos pueden aumentar. Acuérdense que la epilepsia no tiene cura, más bien tiene tratamiento que ayuda a evitar los síntomas convulsivos. Pero si yo consumo mi medicamento con abundantes lácteos, estos lácteos pueden perjudicar el efecto o la efectividad de la fenitoína. Es por eso que se recomienda no administrar derivados lácteos durante por lo menos 2 horas posteriores a la administración de estas quinolonas y también a la administración de la fenitoína sódica, anticonvulsivante. Las benzodiazepinas, yo sé que ustedes alguna vez han escuchado bastante. Ahí tenemos a los famosos medicamentos para el sueño, para la ansiedad, ¿verdad? Que actualmente muchos lo utilizan porque tienen problemas con el sueño, con la ansiedad, producto quizás pospandemia, ¿no? Entonces, en realidad, los problemas de sueño, de ansiedad, han aumentado producto de la pospandemia, inclusive de la pandemia. Es por eso que cada vez más personas consumen este tipo de medicamentos llamados benzodiazepinas. Pero estas benzodiazepinas, que si bien también son bastante consumidos, también pueden interaccionar con medicamentos, con alimentos, sí. Por ejemplo, los alimentos pueden retrasar y disminuir los efectos hipnóticos. ¿Qué es hipnótico? Los efectos de sueño. Estos medicamentos se utilizan mucho para poder dormir, ¿no? Hipnótico. ¿Qué medicamentos se pueden alterar con estos alimentos? El flunitrazepam y loprazolam.
que son 2 medicamentos que se encuentran en el grupo de benzodiazepinas que se utilizan mucho para poder conciliar el sueño, para poder dormir, y también para casos de ansiedad, que también se utilizan mucho estos medicamentos. Pero siempre bajo prescripción médica. Muchas personas lamentablemente se automedican, van a la farmacia y botica, no puedo dormir, y a veces lamentablemente el farmacéutico o el técnico le da el medicamento, no puede dormir, ya toma. Y lamentablemente esa automedicación que va a hacer el paciente va a causarle una adicción posiblemente. El paciente ya no va a poder dormir si no toma medicamento. Y eso obviamente que va a ocasionar una dependencia al medicamento. Y eso va a ocasionar que el paciente quizás se perjudique al transcurrir el tiempo porque el medicamento poco a poco pierde efectividad. Cuando uno consume un medicamento de manera habitual, el medicamento poco a poco pierde efectividad, da la llamada tolerancia, ¿no? El medicamento, el paciente va a empezar a tomar cada vez más, cada vez más, cada vez más, y va a haber casos inclusive de sobredosificación por estos benzodiazepinas. Por eso que tener mucho cuidado con el consumo de estos medicamentos, siempre bajo prescripción médica. Recomendaciones. La administración de estos fármacos durante la cena puede retrasar la inducción del sueño, justamente, ¿no? Y disminuir los efectos hipnóticos de ambas benzodiazepinas. En este caso, tanto la flunitrazepam como el loprazolam. ¿Son los únicos, profesor? No. Acá también van a ver que hay otro más. Benzodiazepinas con cafeína. Otra interacción también es interesante, ¿no? Muchos de nosotros quizás consumimos cafeína, vuelvo a repetir, pero si estamos consumiendo una benzodiazepina como por ejemplo el diazepam, clonazepam o triazolam, y lo tomamos de manera conjunta con cafeína o con café o cualquier sustancia que tenga café, va a haber una interacción negativa o también llamado antagonismo, ¿verdad? En la cual la cafeína va a antagonizar los efectos del diazepam, por ejemplo, ¿no? Que es un medicamento muy conocido, el llamado Valium, ¿verdad? El nombre comercial de la marca Roche. Entonces, si yo estoy utilizando este medicamento prescrito por un médico, ¿no? Para poder dormir, para mejorar mi ansiedad, y obviamente si lo tomo con café, el café va a disminuir el efecto hipnótico y también ansiolítico de la diazepam. Es por eso que no voy a combinar mi Valium con cafeína, café o cualquier sustancia que tenga cafeína en su composición, porque va a disminuir el efecto hipnótico de nuestra benzodiazepina llamado diazepam. Recomendaciones: controlar la ingestión de cafeína en pacientes que no respondan adecuadamente al tratamiento con estos fármacos. Ahora, no todos los medicamentos, perdón, no todos los pacientes, por si acaso, les afecta la cafeína, por si acaso. Porque he escuchado, ¿no? No tomes café, te vas a poner nervioso, no se puede dormir, ¿no? Hay personas que toman café todos los días y duermen tranquilos, están tranquilos, ¿no? ¿De qué depende, profesor? Depende de cada uno, ¿no? Depende de la propia idiosincrasia de cada uno. Si uno toma café todos los días y está normal, puede dormir normal, obviamente que la interacción casi prácticamente no va a existir, quizás, ¿no? Pero hay pacientes que sí, toman cafeína y ya están nerviosos, están hiperactivos, ¿no? No pueden dormir, no pueden... Esos pacientes obviamente no tienen que tratar de evitar la cafeína porque va a interaccionar con estos fármacos que más bien lo van a tranquilizar y van a pensar, no, el medicamento que me da el doctor no sirve, no me ha hecho ningún efecto, no sigo igual, no puedo dormir. No, no es que el medicamento sea malo, sino que tú estás tomándolo junto a algo que más bien está disminuyendo el efecto, ¿no? Del medicamento en este caso. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello, porque a veces pensamos que el medicamento es ineficaz y más bien es cómo lo consumimos lo que perjudica, ¿no? Al medicamento. Ya, profesor, mucho negativo, profesor. Ya, ahora vamos a pasar a los positivos, ¿ya? Para que vean que los alimentos también pueden interaccionar, pero positivamente con algunos alimentos. Es decir, los alimentos más bien van a mejorar la absorción de estos medicamentos. El hierro, que mencionamos, ¿no? Que puede perjudicar su absorción con la cafeína, ¿recordarán anteriormente? Pero el hierro más bien beneficia su absorción cuando lo consumimos con vitamina C. Es decir, si nosotros queremos que nuestro hierro se absorba mejor, tenemos que consumirlo junto a alimentos que tengan vitamina C. Tómate tu limonada, tu naranja, tu jugo de toronja, etcétera, después, o tu camu camu, ¿no? Para que mejore la absorción de la vitamina C y el hierro, perdón, la absorción de hierro y se pueda absorber de manera correcta y pueda beneficiar, ¿no? A tu enfermedad que generalmente es la anemia, por la cual
se dan este tipo de medicamentos, ¿no? Como sales de hierro. Es por ello que se recomienda el consumo de cítricos para mejorar la absorción de hierro en los medicamentos y también alimentos, ¿verdad? Si yo de repente, bueno, por ejemplo, ¿no? Los lunes siempre, mi madre, por ejemplo, es lunes lentejita, ¿verdad? Hierro. A veces también le suma hígado. Entonces, lentejitas e hígado, uff, montón de hierro. Si yo quiero mejorar mi absorción de hierro, después de consumir mis lentejitas y mi hígado, una limonada, preferiblemente sin azúcar mejor, para mejorar nuestra absorción de hierro, y ahí estamos mejorando justamente con la vitamina C, la absorción de hierro. Es por eso que es importante conocer estos temas para que pueda mejorar justamente, ¿no?, la absorción de ciertos nutrientes que podemos consumir en la dieta, en conjunto con algunos alimentos. Es muy importante ello. Antiinflamatorios no esteroideos junto a alimentos. También llamados AINES. Cuando ustedes de repente lleven la asignatura de farmacología van a escuchar AINES, AINES, AINES. AINES justamente son los llamados antiinflamatorios no esteroideos, que tienen tres principales funciones. Uno, antiinflamatorio, obviamente, ¿no? Otro, antipirético, es decir, ¿no?, para la fiebre, y otro, analgésico, que es para el dolor. Esos son los tres principales efectos que tienen los AINES. Ahí tienen en la imagen uno bastante conocido por ustedes, el naproxeno, que quizás ustedes lo han escuchado como Apronax, ¿verdad?, por la televisión, ¿no? Pero el nombre DCI es naproxeno, naproxeno sódico para ser específico. Entonces, estos AINES se utilizan mucho en nuestra vida diaria. Si ustedes trabajan o van a trabajar de repente en una farmacéutica, van a ver que más del 50% de pacientes que van a la botica o farmacia van a buscar un medicamento para el dolor y generalmente siempre le dan un AINE para tratar ese dolor. Pero ese AINE, cuando uno lo utiliza de manera desmedida, se automedica y lo utiliza demasiado tiempo, nos puede ocurrir un problema digestivo llamado gastritis. La gastritis es una enfermedad muy común, justamente porque muchas veces nosotros abusamos de muchos medicamentos como los AINES. Y eso va a perjudicar a nuestra mucosa gástrica, porque seguramente cuando llegue en farmacología, el profesor le va a explicar que el mecanismo de acción de los AINES es disminuir las prostaglandinas, y las prostaglandinas al disminuir, van a disminuir también la producción de moco en tu estómago. Y cuando se produce menos moco en tu estómago está menos protegido, es por eso que te produce la gastritis. Es por eso que el naproxeno o cualquier AINE, como de repente ketorolaco, ¿no?, ácido salicílico, ¿no?, etcétera, se recomienda consumirlo con alimentos para minimizar el efecto gastrolesivo que pueda tener estos AINES. Seguidamente de tomar los alimentos, seguidamente consumes el AINE, en este caso el naproxeno, para evitar mayormente los efectos gastrolesivos que pueda tener, ¿no?, estos medicamentos llamados AINES. Vuelvo a repetir, naproxeno, ketorolaco, diclofenaco, ácido mefenámico, son un gran número de AINES que se recomienda siempre tomarlo con alimentos para evitar los efectos lesivos gastrointestinales. Y justamente hablando de AINES, miren, acá un medicamento recontra conocido, ¿verdad? La aspirina, que su nombre DCI es ácido acetil salicílico, pero más conocido como aspirina porque fue el principal laboratorio que hizo conocer, ¿no?, a este medicamento. La aspirina es un AINE que también se utiliza mucho como antiinflamatorio, como antipirético y también como analgésico. Y cuando lo utilizamos junto a un alimento que tenga cafeína, esta cafeína va a beneficiar la absorción de este medicamento. Es decir, el efecto analgésico va a ser más rápido si consumimos el ácido salicílico junto a la cafeína. Entonces, es una interacción positiva. ¿Por qué? Porque la absorción más rápida va a hacer que el efecto del medicamento sea más rápido, es decir, el alivio antipirético, el alivio para la fiebre o el alivio para el dolor va a ser mayor cuando se combina este medicamento con la cafeína. Es por eso si queremos un efecto más rápido de este medicamento, es decir, ¿no?, el medicamento me da efecto mucho más rápido y me alivia mi dolor, lo mezclo o lo tomo conjunto a, de repente, café, ¿no?, y eso mejora la rapidez de la absorción de este medicamento. Entonces, una interacción positiva, mejora la absorción y la velocidad de absorción. La morfina, que es un analgésico también, pero no es un AINE la morfina.
La morfina es un llamado analgésico opiáceo, derivado del opio. Es un analgésico utilizado para dolores bastante significativos. Por ejemplo, un paciente posoperado que tiene mucho dolor posoperatorio, ¿le puede dar morfina? Sí. Un paciente de repente que ha tenido un traumatismo bastante severo y tiene mucho dolor, morfina también. O de repente un paciente que lamentablemente está en las fases finales de un cáncer. Entonces, generalmente se le da morfina para darle calidad de vida al paciente y pueda, ¿no? Sufrir, entre comillas, ¿no? Menos, porque ya, ustedes saben, cuando el cáncer está muy avanzado, ya no hay ninguna solución y por ende se le da calidad de vida y muchas veces la morfina le da calidad de vida al paciente para que, entre comillas, nos pueda dejar, pero sin sufrimiento. Esta morfina se puede beneficiar con los medicamentos, sí, si es que se administra por vía oral. Porque la gran mayoría de morfina también se administra por vía parenteral, es decir, por vía endovenosa. Pero si yo lo voy a utilizar por vía oral y quiero que mejore su absorción, también lo consumo con alimentos, porque los alimentos van a aumentar esta biodisponibilidad oral que tiene esta morfina. Es por ello que si yo quiero que la absorción de la morfina sea mayor y el efecto analgésico sea más potente, lo consumo con alimentos porque los alimentos van a mejorar la absorción de esta morfina que lo voy a utilizar por vía oral. Generalmente cuando uno está hospitalizado, obviamente que lo utilizan por vía parenteral, por vía endovenosa, pero en pacientes generalmente ambulatorios o postoperados se le da muchas veces por vía oral para que lo puedan tomar condicional a mucho dolor, ¿no? Y en este caso sería beneficioso consumir con alimentos porque su absorción mejora. Itraconazol, medicamento también muy conocido, antifúngico, antimicótico, utilizado para infecciones micóticas, es decir, infecciones con hongos. Este itraconazol también se beneficia cuando se administra por vía oral con los alimentos. Aumenta su absorción, su biodisponibilidad del itraconazol. Y justamente por ello se recomienda su uso con alimentos para que mejore su absorción y por ende su biodisponibilidad. Cuando vean antifúngicos en farmacología, van a ver itraconazol, voriconazol, etcétera, medicamentos muy utilizados para infecciones fúngicas, infecciones por hongos. Entonces, como pueden ver, existen muchas interacciones positivas que más bien los alimentos benefician la absorción, benefician el efecto cuando lo consumimos de manera conjunta. Cefuroxima, un antibiótico que pertenece a los betalactámicos, específicamente las cefalosporinas de segunda generación, muy utilizado para tratar enfermedades gastrointestinales como también enfermedades respiratorias porque tiene efecto tanto para gram positivos y gram negativos, es por eso que tiene mucha utilidad la cefuroxima. La cefuroxima también es un medicamento que se favorece esa absorción cuando lo consumimos junto a alimentos. Es por eso que cefuroxima por viral se recomienda consumirlo junto a alimentos porque mejora su absorción. Otro medicamento que se beneficia cuando lo utilizamos de manera conjunta con alimentos. Miren cómo no todo a veces, ¿no? Los alimentos perjudican, sino más bien benefician, ¿no? El efecto o la absorción de algunos medicamentos. La pregunta sería ahora, profesor, ¿y cómo puedo aprender esto que usted me ha mencionado? Interacciones, profesor, farmacocinética, grupos, profesor, farmacológicos, que usted ha mencionado, antiinflamatorios, AINES, ¿no? Eso poco a poco lo vas a aprender. Y lo vas a aprender poco a poco porque justamente para que puedas llegar a esos capítulos en la cual tú vas a llevar farmacología y farmacoquímica más adelante, tienes que llevar unos cursos básicos. Miren, los que van a estudiar esta hermosa carrera llamada farmacia y bioquímica y quieren aprender los efectos de los medicamentos, las interacciones, antagonismo, sinergismo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, aprender farmacología, lo van a aprender aquí en sexto ciclo, en el primer curso llamado Farmacoterapéutica 1, que es uno de los cursos iniciales de farmacología, pero también lo vas a aprender iniciando este curso que se llama farmacoquímica, que es un curso muy importante que te va a explicar cómo la estructura química de los medicamentos actúan o son importantes para el efecto de los medicamentos.
Entonces, estos dos cursos, farmacoquímica en quinto ciclo y farmacoterapéutica en sexto ciclo, son la base que te va a enseñar cómo son los medicamentos, qué grupos son, cuáles son sus efectos, etc. Pero para que aprendas farmacoquímica y farmacoterapéutica, primero tienes que tener una base adecuada para que puedas aprender. Profesor, ¿cuál es la base de estos dos cursos? Uno, química orgánica 2, que llevas en cuarto ciclo, y también bioquímica general. Estos dos cursos, bioquímica y química orgánica 2, son la base para que aprendas farmacoquímica y también para que aprendas farmacología. Entonces, es por eso que los cursos están adecuadamente estructurados para que tú, conforme avances en los ciclos, puedas tener un mejor aprendizaje, ¿no? De estas asignaturas que más adelante vas a llevar en el curso de carrera. Obviamente que también la química orgánica 2 y la bioquímica tienes que aprenderlas a partir de la química orgánica 1 y a partir de la fisicoquímica y la biofísica. Y a su vez la química orgánica 2 y la química analítica vas a aprenderlo a partir de la química general y la química inorgánica. En otras palabras, cada ciclo que tú estudies vas a aprender, vas a adquirir competencias que te van a permitir afrontar mejor el segundo ciclo, el tercero, el cuarto, y así posteriormente vas a ir cumpliendo competencias que te van a permitir entender a cabalidad tanto la farmacología, la farmacoquímica, etc. Justamente de esa manera está diseñada esta malla curricular para que ustedes puedan aprender de la mejor manera, poco a poco, estas asignaturas que hemos visto el día de hoy en el tema de interacciones medicamento-alimento. Y también hay otros cursos también muy importantes que quizás alguna vez ustedes no han escuchado. Por ejemplo, farmacogenómica y farmacogenética, que son cursos que en nuestro medio, inclusive en nuestro continente, no lo tocan y no hay mucho, quizás, desarrollo. Justamente acá en el séptimo ciclo va a haber un curso de introducción a la farmacogenética y farmacogenómica, que es el futuro de la farmacología. La farmacogenómica es la combinación de la farmacología con la genética. ¿Por qué? Porque ya es sabido que la genética, nuestros genes, nos predisponen a responder favorable o negativamente a un medicamento. Si yo sé los genes de un paciente y sé qué genes están relacionados al efecto de un medicamento, yo voy a poder predecir, por ejemplo, inclusive antes que el paciente tome el medicamento, qué efecto va a tener al administrar. Si de repente va a ser alérgico, si de repente le va a producir un efecto de repente colateral, si de repente más bien va a absorberse correctamente. Es decir, la genética y los genes están relacionados íntimamente al efecto de los fármacos, sí. ¿Quién estudia eso? Justamente la farmacogenética y la farmacogenómica, que justamente se está implementando esta asignatura para poder explicarnos ello, la importancia de la genética en la expresión y también en el efecto de los fármacos. Y además también hay asignaturas muy importantes que están prácticamente abriéndose camino en nuestro país. Por ejemplo, la farmacovigilancia y la tecnovigilancia, que quizás aquí hay colegas que saben que la normativa en cocinas farmacéuticas está implementando áreas de farmacovigilancia, tecnovigilancia, ¿verdad? Entonces tenemos que saber qué es farmacovigilancia y tecnovigilancia. Justamente hay asignaturas que también te van a poder dar estas competencias para poder entender qué es farmacovigilancia, tecnovigilancia, ¿no? También seguimiento farmacoterapéutico, que también es algo que también se está implementando en nuestra normativa. Asuntos regulatorios farmacéuticos, que también son un campo del químico farmacéutico que cada vez se está reglamentando más y va a generar inclusive muchos, seguramente, beneficios al momento de que esto ya sea aplicado de manera general en nuestro campo profesional. Entonces, justamente esta malla curricular nos ayuda a tener las competencias adecuadas para afrontar, uno, nuestro campo laboral actual, nuestro campo laboral futuro. Y justamente ha diseñado de esta manera, ¿no? Para que pueda afrontarse adecuadamente nuestro campo laboral presente, actual, y también nuestro campo laboral futuro, que próximamente se va a ver seguramente con el desarrollo de las competencias farmacogenéticas, farmacogenómicas y otras importantes. Además, también vamos a implementar
las llamadas certificaciones progresivas. Y son certificaciones que te van a ayudar a ti a adquirir ciertas habilidades para que cuando ya salgas a tu mundo laboral, cuando ya quieras hacer tus prácticas, vas a tener certificaciones de competencias para que te puedas desarrollar adecuadamente en cualquiera de estos campos. Por ejemplo, en quinto ciclo, luego de haber aprobado todos, ¿no? Los cursos previos, vas a poder tener una certificación de preparación en fórmulas magistrales y preparados oficinales. Si es que logras cumplir los requisitos hasta el octavo ciclo, vas a poder también obtener una certificación que es asistente en farmacovigilancia y tecnovigilancia. Y en noveno ciclo, si logras también cumplir todos los requisitos y todos los créditos necesarios, vas a poder también optar por una certificación en asistente en seguimiento farmacoterapéutico. Estas certificaciones se van a ir llevando conforme tú vas avanzando en los ciclos que tú vas estudiando. Obviamente que va a haber requisitos, quizás un trabajo de investigación, quizás unas prácticas previas, pero esto te va a ayudar a que cuando tú salgas al campo laboral, llevas a tener competencias certificadas para desempeñarte en adecuado campo de acción de nuestra profesión. En este caso, ya sea en formas magistrales oficinales, ya sea en farmacovigilancia y tecnovigilancia, o ya sea en el seguimiento farmacoterapéutico. Y finalmente, cuando termines tu carrera, cuando termines los 10 ciclos que en este caso se propone en nuestra media curricular, vas a optar por el grado académico de bachiller en farmacia y bioquímica, y luego de realizar un estudio de investigación o una tesis, si quieres llamarlo, de manera general, vas a optar por el título profesional de químico farmacéutico, que quizás sea lo que la gran mayoría de ustedes no desea, o es su meta, ¿verdad? Tener el título profesional y lo van a lograr. Siempre tienen que ponerle empeño, siempre tratar, ¿no? de afrontar de la mejor manera las asignaturas, siempre preguntar a los profesores, siempre estar atento a las clases, y estoy seguro que ustedes van a poder lograr sus objetivos y van a lograr optar el título profesional de químico farmacéutico, que quizás sea el objetivo principal que tienen ustedes al momento, ¿no? de llevar esta hermosa carrera llamada farmacia y bioquímica. Muy bien, hasta aquí es mi presentación. Agradezco mucho a todos por su presencia, por su atención, y estoy atento a cualquier pregunta que ustedes puedan tener al respecto, ya sea de la carrera o ya sea del tema que he desarrollado, y espero que haya sido de su agrado, y con los estudiantes que ya están matriculados, nos vemos el 3 de abril, que van a comenzar nuestras clases formalmente en la universidad, y ahí seguramente ya nos estaremos poniendo en contacto con mi persona, que soy el coordinador justamente, ¿no? de este programa nuevo, que es Farmacia y Bioquímica. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Magíster Oscar Quevedo, por la ponencia del día de hoy. Como lo decía al principio, la primera conferencia de la carrera de farmacia y bioquímica. Y bien, siguiendo el programa, vamos a dar pase pues a las preguntas que han hecho los participantes por medio de la casilla del chat, ¿no? Como primera pregunta tenemos, maestro, ¿qué diferencia hay entre fármaco y medicamentos? ¿O será lo mismo? No es lo mismo. Fármacos son las moléculas que se descubren inicialmente en la investigación, ¿no? De justamente descubrimiento de nuevos fármacos. Estos fármacos generalmente se les coloca un nombre llamado el DSI, o también llamada la denominación común internacional. Y luego estos fármacos, que son los principios activos, se transforman a un medicamento, que puede ser, por ejemplo, una cápsula, puede ser una tableta, puede ser un inyectable, puede ser una solución, etc. Es decir, el medicamento ya es, se puede decir, el fármaco ya transformado para ya su uso en una determinada forma farmacéutica. Pero cuando el fármaco es recién descubierto, es llamado de manera general fármaco, ¿no? Que es un componente activo que va a hacer un efecto determinado en el organismo. Esa es la diferencia. Muchas gracias, profesor, por aclarar
los dos términos, ¿no? Como siguiente pregunta tenemos, ¿cómo el organismo reacciona cuando una persona se ha vacunado y en pocas horas ingiere alcohol? La vacuna con el alcohol. En realidad, hay pocos estudios en lo que es la interacción entre la vacuna y el alcohol. Obviamente que no se recomienda porque hay la probabilidad de que haya una interacción, ¿ok? Pero no hay todavía documentados la interacción si es que es una deficiencia del efecto o si es una potenciación del efecto, etcétera. Pero obviamente por precaución, uno siempre tiene que evitar el consumo de alcohol con las vacunas o de manera general con cualquier medicamento, porque es posible cualquier interacción, ya sea negativa, generalmente ocurre al momento de la interacción. Propiamente por el tema del COVID, por ejemplo, la vacuna contra el COVID, no hay todavía estudios que mencionen que tomarlo con alcohol pueda, obviamente, alterar el efecto de la vacuna o pueda ocasionar efectos adversos, pero obviamente que para prevenir cualquier interacción que pueda ocurrir, de preferencia no debe uno consumir alcohol después de haberse vacunado para poder prevenir cualquier interacción de ello, de manera general. De acuerdo, muchísimas gracias, profesor. Otra pregunta más. Doctor, yo soy diabética tipo 2 y tomo metformina. ¿Habrá alguna interacción con algún medicamento? Perdón, ¿con algún alimento en especial? La metformina es un medicamento que, como bien tú mencionas, es utilizado para el caso de diabetes tipo 2. En realidad, generalmente se utiliza justamente para controlar la glucosa, es decir, para disminuir la glucosa en sangre, y por ende, no hay interacciones muy significativas de ese medicamento, pero obviamente que tienes que tratar de evitar consumirlo con alimentos que sean ricos en sacarosa, en glucosa. Entonces, tienes que evitar consumir el azúcar, tienes que evitar consumir alimentos que tengan en su composición altos contenidos de sacarosa, inclusive las frutas dulces, porque hay muchas frutas dulces que también tienen abundancia sacarosa que hay que tratar de evitarla. Yo sé que a veces es rico consumir de repente un mango heladito, ¿no? En verano, ¿no? Pero a veces cuando uno tiene estas enfermedades hay que limitar su consumo porque más bien nos puede perjudicar. Entonces, la interacción de ese medicamento no es muy significativa con alimentos, pero sí hay que evitar, obviamente, por la enfermedad misma, consumir alimentos que tengan en su composición sacarosa, glucosa o almidón de manera general, ¿no? Porque por ahí ustedes van a escuchar que cuando una persona es diabética tampoco pueden consumir arroz o harinas, porque justamente ese arroz y harinas también se transforman hasta glucosa cuando se metaboliza y al final también va a perjudicar, ¿no? Tu enfermedad, en este caso, que es la diabetes. Así es. Muchas gracias, profesor Oscar. Una consulta más. Dice, respecto al ácido valproico, ¿habría alguna interacción con la acetilcisteína o el magnesol? Ácido valproico, medicamento anticonvulsivo, la acetilcisteína, medicamento mucolítico. Mucolítico anticonvulsivo. No debería haber ninguna interacción, salvo que haya sido muy, se puede decir, específica, pero de manera general, anticonvulsivo, ácido valproico con acetilcisteína, mucolítico, no debería haber interacción significativa. ¿Cuál fue la otra que me dijiste, la segunda? El ácido valproico, acetilcisteína o magnesol. Magnesol. Magnesol es suplemento, suplemento nutricional de magnesio. En este caso, el magnesio con... ahí sí puede haber. Sí, el magnesio con el medicamento anticonvulsivo sí puede haber interacción. Así que de preferencia espacía el magnesol del medicamento anticonvulsivo por lo menos 2 o 3 horas. Ahí sí puede haber interacción, ¿ya? Entonces el magnesol es un suplemento que se utiliza para el tema del magnesio y si lo tomas con estos anticonvulsivos sí puede haber interacción. Entonces de preferencia espaciar 2 o 3 horas entre su uso de magnesol y el anticonvulsivo. Bien.
Y respecto a la aspirina para el corazón, ¿también se puede mezclar con café? Bueno, la aspirina es el ácido salicílico. Ahora, cuando es para el corazón, entre comillas, ¿no? Entre comillas, para el corazón, se utiliza en dosis de 100 miligramos y no de 500, ¿ya? Si yo quiero que la aspirina tenga un efecto antiinflamatorio, lo utilizo de 500 miligramos. Pero si yo quiero que la aspirina sea un preventivo de repente para un infarto, para un problema del corazón, lo utilizo de 100 miligramos, ¿no? Ahora, como yo lo utilizo como preventivo, me es indiferente si lo tomo con café o sin café, porque el café mejora la absorción, pero si es que yo quiero que el efecto sea rápido. Y generalmente yo sé que el efecto sea rápido cuando lo utilizo como analgésico, bueno, porque si yo tengo un dolor y quiero que me pase rápido, obviamente que mejor lo tomo con café para que mejore esa absorción y sea más rápido el efecto. Pero si estoy utilizando de 100 miligramos, que es para el corazón, yo pienso que va a ser indiferente si lo tome con café o sin café, porque al final el efecto que va a ser un antitrombolítico, es decir, no va a ser analgésico, sino va a evitar la formación de trombos, y eso quizás no sea tan importante que sea rápido o sea lento, sino debería ser el tiempo normal, ¿no? En el cual uno toma el medicamento y da el efecto de manera normal en el tiempo, ¿no? Determinado. Bien, por acá nos preguntan si, muchas gracias, si los antiparasitarios siempre se deben de tomar en ayunas o con alimentos, ¿qué es lo mejor? Los antiparasitarios son medicamentos que generalmente tienden a tener gastrolesividad. Es por eso que se recomienda después de los alimentos. Ya después de los alimentos, de preferencia con el estómago lleno, se toman. Ahora, obviamente que los alimentos van entre comillas, a enlentecer un poco su absorción, pero obviamente que, supongamos, si lo tomas sin alimentos, su absorción podrá ser en media hora, 40 minutos. Con alimentos podrá ser hora y media, 2 horas. Pero igual, o sea, si es que se demora la absorción, igual el efecto va a ocurrir. ¿Ya? Pero más bien, si lo tomas sin alimentos, corre el riesgo de que los antiparasitarios te generen problemas estomacales. Es por eso que en caso de antiparasitarios se recomienda mejor tomarlo con alimentos, que si bien se va a retrasar un poco su absorción, pero igual te va a hacer efecto. El efecto va a ser un poco más lento, pero igual va a ser efectivo. Pero más bien, los alimentos van a evitar que los antiparasitarios te produzcan daño a nivel digestivo. Gracias, profesor Oscar. Ya para dar término, unas últimas dos preguntas muy importantes. Nos dice, ¿qué recomendación se podría brindar respecto a la automedicación, sobre todo en aquellas personas que tienen problemas emocionales? Muy buena pregunta. En realidad, el tema de la automedicación es un tema bastante complejo y bastante importante a su vez, ¿no? Y justamente cuando lo vinculamos con los temas emocionales es mucho más relevante. Como expliqué en el recurso de la conferencia, uno de los medicamentos que más automedicación está trayendo después, sobre todo post-pandemia, es justamente el tema de los benzodiazepinas. Generalmente las personas que han tenido, lamentablemente, quizás infecciones con COVID o han tenido quizás alteraciones propias de la pandemia, han desarrollado cuadros de ansiedad, cuadros de depresión. Eso ha aumentado en el transcurso, ¿no?, de la pandemia y también el tema post-pandemia. Entonces, cuando la persona se siente triste, se siente sola, se siente de repente depresiva, uno generalmente trata de hacerlo más sencillo, ir a la farmacia botica, pedirle al farmacéutico que te recomiende un medicamento, y a veces el farmacéutico, de repente, por ser bueno, te da el medicamento y lamentablemente te vas a automedicar y te vas a acostumbrar a utilizar un medicamento que debería ser prescrito por un profesional, en este caso por un psiquiatra. Entonces, lo recomendable es que primero, si te sientes estos síntomas de ansiedad, no de tristeza excesiva, ir primero a un profesional psicólogo para que te evalúe, para ver cómo, si de repente es algo pasajero, de repente es algo patológico. El psicólogo te evalúa y si ves que necesitas medicamentos, te va a direccionar con un psiquiatra. Es el profesional que se encarga de prescribir medicamentos si es que realmente lo necesitas. Entonces el psiquiatra va a evaluar, ¿no? Ya, los síntomas que tienes, si son propios de repente de un cuadro de ansiedad, ataque de pánico, depresión. Es el profesional que se encarga de poder
¿no? Diagnosticar una enfermedad mental y poder prescribir medicamentos. Entonces, ahí recién vas a tener la certeza de que los medicamentos que vas a ingerir o vas a tomar van a mejorar tu cuadro clínico. Porque cuando uno consume, por ejemplo, benzodiazepinas, como alprazolam, diazepam, ¿no? Generalmente solo disminuye los síntomas, pero no cura el fondo de la enfermedad. Y generalmente es un desequilibrio de neurotransmisores a nivel del cerebro, por ejemplo, serotonina. Entonces, cuando ocurra esa patología llamada depresión, tú tienes que tomar la benzodiazepina junto a un medicamento antidepresivo. Porque si solo lo consumes, la benzodiazepina solo va a ser un calmante, entre comillas, pero la enfermedad llamada depresión va a seguir, va a seguir, va a seguir, y se va a volver quizás ya insoportable en un momento, e inclusive va a llegar posiblemente a llegar pensamientos suicidas, y por ahí inclusive puede llevar a temas, ¿no?, de pensamientos lamentablemente autodestructivos. Es por ello que cuando tenemos esa sintomatología, primero tenemos que ir a un profesional antes de automedicarnos. Primero, vuelvo a repetir, a un psicólogo o psicóloga para que nos pueda evaluar adecuadamente, y ese profesional nos va a referir, si es que es necesario, a un psiquiatra para que pueda recibir tratamiento farmacológico y tomar los medicamentos que realmente necesitamos. Es decir, un antidepresivo posiblemente y un ansiolítico de manera conjunta, ¿no? Y no uno solo, que quizás hacen generalmente las personas que se automedican. Los que se automedican van a la farmacia botica, al prazolam, diazepam, y se automedican, y eso no me toman. Y no saben que tomando ese medicamento solo están aliviando una sintomatología, pero no están tratando el problema de fondo, de quizás sea un cuadro depresivo interno, ¿no?, que la persona tiene que tratar previamente. Muchas gracias, profesor Oscar. Y por último, sé que hay muchas preguntas que están quedando en nuestra cajita, ¿no?, de consultas, pero ya por último nos gustaría saber, bueno, a grandes rasgos, el perfil de un joven que quiere estudiar farmacia y bioquímica. Muy buena pregunta. Generalmente el estudiante que opta por estudiar esta carrera es un estudiante bastante creativo, además un estudiante que le gusta mucho las ciencias naturales, como por ejemplo le gusta la biología, le gusta la química, y sobre todo le gustan los medicamentos y la medicina en general. Es un estudiante que le gusta investigar y le gusta preguntarse siempre, ¿no?, el porqué de las cosas, y es bastante crítico. Y también seguramente tiene afición por estas series criminalísticas en la cual se buscan mucho buscar, ¿no?, las sustancias que han podido de repente haber ocurrido en la muerte de una persona. Entonces, tiene siempre esa predilección de investigar cosas que están relacionadas, ¿no?, a enfermedades, o también a posibles de repente causas, ¿no?, de posibles inclusive asesinatos. Y justamente por eso es que también inclusive la profesión farmacéutica también tiene un campo que es la toxicología, y a partir de ahí también puede estudiarse el llamado peritaje, ¿no? Y también es un campo farmacéutico. Entonces, generalmente yo considero que el joven que opta por estudiar esta carrera es un joven que siempre le gusta preguntarse por qué las cosas, le gusta las ciencias naturales, y sobre todo le gusta el campo de la investigación de los medicamentos, y también la parte también quizás de investigación más allá de repente de la parte toxicológica, ¿no? Muchas gracias, Magíster Oscar Quevedo. Y bien, para finalizar el programa de esta tarde, vamos a dar el uso de la palabra a la Magíster Doris Albines Fernández, quien es la coordinadora de la Facultad de Ciencias de la Salud. Profesora Doris. Buenas noches con todos. Bueno, mi nombre es Doris Albines, coordinadora de la Facultad de Ciencias de la Salud. Agradecer la excelente presentación del Magíster Oscar Quevedo, un tema de bastante interés, como él lo ha mencionado, y fíjense ustedes esa interrelación de este tema tan importante que abarca no solamente a los profesionales de farmacia y de nutrición, sino también de enfermería y hasta de psicología, ¿no? Entonces, qué
qué importante es el trabajo multidisciplinario, el trabajo colectivo entre los diferentes profesionales de ciencias de la salud. Ha sido un tema de verdad bastante interesante, creo que para todos los que estamos presentes el día de hoy. Resalta también la labor importante del profesional químico farmacéutico, no solo en la labor asistencial, en la labor en las instituciones hospitalarias o en las instituciones de segundo o tercer nivel de atención, sino también la labor en el campo de la salud pública, en los puestos y centros de salud, la labor educativa. Como bien lo explicaba el profesor Oscar Quevedo, qué importante es conocer la interacción de los medicamentos y esa relación con los alimentos, ¿no? Y que muchas personas lo desconocen. ¿Cuántos de nosotros, familiares, de repente han ido con su receta médica o la prescripción a una farmacia, a una botica, donde le expenden los medicamentos y fármacos? Ahora sabemos también la diferencia entre fármaco y medicamento, que muy bien lo ha explicado el profesor Oscar, ¿no? Pero qué importante es la labor de este profesional para poder educar, orientar, aconsejar. No solamente es vender el medicamento, sino explicar a esa persona para que lo pueda tomar de una manera correcta, si tiene que ser antes de los alimentos, después de los alimentos, con los alimentos, ¿qué pasa? Se inhibe, se interactiva, se potencia. Entonces, fíjense ustedes qué importante es la labor de este profesional en nuestra sociedad. Además de la investigación, y este contexto nos ha demostrado de que necesitamos más profesionales en farmacia y bioquímica, y la Universidad de Ciencias y Humanidades está justamente trabajando de la mano con el profesor Oscar Quevedo para que podamos potenciar la investigación, no solo en estos profesionales, sino también las investigaciones con otras disciplinas. Estos meses de febrero, enero y febrero, se han realizado estas conferencias, conversatorios con nuestros especialistas, y ya en el mes de marzo, de la mano del profesor Oscar, estaremos llevando a cabo los talleres vivenciales, las visitas guiadas. Quienes están muy interesados en poder también participar en estos talleres en los laboratorios de nuestra universidad, también están cordialmente invitados. En el mes de marzo se estarán llevando a cabo, y ya en abril estaremos iniciando nuestras actividades académicas de la mano de nuestros coordinadores. Agradecer y felicitar una vez más, profesor Oscar, acompañado de nuestra moderadora, profesora Gina Fajardo, en tan excelente presentación. Muchas gracias, profesora Gina. Gracias, profesor Oscar Quevedo. Gracias a todos. Gracias a todos por su participación. Hasta luego. Gracias, maestra Doris. De esta manera hemos finalizado la actividad del día de hoy. Tengan todos ustedes muy buenas tardes.